Respecto al otro punto, señoría. Voy a decir un punto para poder terminar con todo esto. Respecto al testigo de referencia con versiones contradictorias, Ananías Valencia Molina, en este caso el papá. La declaración del testigo por la Fiscalía no ha sido uniforme y tampoco ha permitido esclarecer la verdad material de los hechos. Señoría, se debe tomar en cuenta que el testigo de referencia Ananías Valencia Molina, que es el padre, su primera declaración fue en abril del 95, y la pregunta 3, cuando lo realizaron en ese entonces, explica el motivo de su presencia en la declaración, que el día 30 de marzo del 95, al retornar de su trabajo, encontró a su esposa y a su menor hija, le encontró llorando a ambas, y que su esposa le estaba resoltando porque se había demorado con una amiga del barrio. Y ese es donde le dice a su hija que le cuente qué es lo que pasa. Y ella refiere diciéndole que su tío había abusado sexualmente hace 2 años atrás. Y le comenta la menor al padre que la última vez que abusó fue en el mes de octubre del 94. Es lo que refiere el testigo de referencia. Pero la menor, en su testimonio, dice que ha sido en 93 y 95, pero le relata a su papá que ha sido la última vez en el mes de octubre del 94, señoría. Ahora, respecto a la inconsistencia de prueba de cargo de la declaración de la menor, en ese entonces Karina Valencia de representación, señoría. Señoría, la declaración de Karina Valencia de representación no ha sido uniforme y tampoco ha permitido aclarecer la verdad material de los hechos, teniendo en cuenta que la sola declaración debe ser sometida a verificación probatoria, y esta verificación probatoria debe pasar por filtros de conforme con el acuerdo plenario 2/2005. ¿Y cuáles son? Señores, no quiero cansarlo, pero quiero que me escuchen, por favor, ustedes lo conocen muy bien. Uno de ellos, que no adolezca la incredibilidad subjetiva. Efectivamente, acá hay un importante tener que la menor cuenta con presuntos abusos a su madre y a su padre. Y lo más importante es que cuando la menor refiere que cito textualmente, la pregunta 5 dice en su declaración, el 22 de abril del 95, que los fines de abril del 95, abusó sexualmente mediante engaño, ya que vivían juntos en el domicilio mencionado, ya que se encontraban jugando con su prima Carolina, y en ese cuarto entró el tío Julio, es lo que refiere a la menora, y le dijo a su hija que se retire del cuarto, y me agarró y me tiró de la cama y me sacó la ropa y me violó. Es lo que refirió la menora en la pregunta 5. Y en la pregunta 6 refiere que en el 93 siguió abusando en otras oportunidades. 2 veces en su casa y una en el colegio. Señoría, refirió que en el año 94 hasta la fecha no le ha tocado para nada. Es lo que refiere en la pregunta 6. Voy terminando, señoría. Respecto al segundo filtro, que sea creíble. La Corte Suprema establece 2 aspectos de verosimilitud, tanto interna como externa. Y si nos vamos al tema de la verosimilitud interna, la comprobación de la verosimilitud interna, que se debe ser creíble sin ambigüedades, sin generalidades. En este caso, la declaración de la entonces menor de gravedad, solo tenemos como información lo narrado por la menor, por los hechos supuestamente fueron en el 93, y en el 95 por la menor lo dicho. Hechos que sucedieron cuando viajaba Cañete en la ciudad de Lima, en abril del 95, cuando su tío Julio, no sabemos si estamos hablando de mi cliente, porque Julio es otro tío que tiene ella, no sabemos si estamos hablando de mi cliente, y que posteriormente los hechos en el 94, hasta la fecha, no la ha tocado para nada. Eso es lo que ha referido. Entonces, ¿cómo viene a referir que fue agredida en el año 95, cuando es lo que ha referido la menor de edad? Entonces, la verosimilitud externa respecto a la comprobación y a la verosimilitud externa, esto es fundamental, señoría, es fundamental, y lo dice el Tribunal Supremo. Esta sola declaración de la menor debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas. En este presente caso, nos preguntamos si sabemos por experiencia qué elementos periféricos a la única declaración generalmente son los informes psicológicos, un protocolo pericial o una declaración testimonial. Válido que esté, dicho que la menor, en este caso no lo hay. En el presente caso tenemos que, según la declaración del papá de la menor, habla que su esposa le estaba resonando
porque había demorado con una amiga de la cuadra, del barrio. Y que la última vez abusó en el mes de octubre del 94, encontrándole una total contradicción con la declaración de la menor, en donde refirió que también fue abusada en abril del 95. Sin embargo, señor magistrado, se debe tomar muy en cuenta que el certificado médico legal nos demuestra científicamente que nunca ocurrió tal hecho. Señoría, respecto al perfil psicológico de José Carmen Arteaga Rivadeneira, es muy importante precisar esto. La pericia psicológica, señor magistrado, de mi cliente José Arteaga Rivadeneira, José Carmen. Porque yo quiero precisar esto, señor magistrado, porque ustedes cuando condenan también analizan eso. Dice la pericia psicológica, señor magistrado, que hay que analizar todas las pruebas en juicio a la fecha. Mi cliente, presenta estado de inconsciencia, es lo que dice, presenta estado de conciencia conservada y personalidad de rasgo dependiente compulsivo. Esto no afecta a la parte sexual dentro del ámbito de todo esto. No tiene problema. Es más, tiene una personalidad rígida, sí. O sea, una rígida estructurada, que le gustan mucho los patrones, que puede ser bastante obediente. O sea, una persona que sigue la regla, pero no es un patrón negativo, teniendo en cuenta ello, señor magistrado. Eso no quiere decir que a mi cliente, por tener una postura rígida, compulsiva, es una persona que anda por ahí dañando, violentando a niñas. No es así, señor magistrado. No es así. Para terminar, señoría. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo los derechos siempre, Cantoral Benavides versus Perú. El principio de la presunción de inocencia, tal como se desprende en el artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no puede ser condenada, no existe prueba plena de su responsabilidad penal. Y el recurso de nulidad 218-2015, madre de Dios, el umbral suficiente probatorio no se supera. La garantía de presunción de inocencia prevalece cuando las pruebas no son suficientes y concluyentes de la vinculación del acusado con el suceso histórico en materia de acusación penal, señor magistrado. La Corte Interamericana ya dijo, Ricardo Canese versus Paraguay, sentencia 31 de agosto de 2004, y Segarra Marín versus Perú, sentencia 15 de febrero de 2017. La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plenamente de su responsabilidad penal. No puede ser condenada, señor magistrado. Entonces, señoría, la pretensión principal es de que se absuelva al ciudadano José Carmen Arteaga Rivadeneira de los cargos formulados por la presunta y negada comisión del delito de la Corte contra la libertad sexual, violación sexual. Y termino con esto, señor magistrado. Señoría, ha quedado demostrado en este juicio de que el Ministerio Público ya perdió lejos el papel de defensor de la legalidad. ¿Por qué? Porque su único propósito, desde que se viene desplegando todos los actos procesales y el Acuerdo Plenario 2-2005, que nos habla de la persistencia, de la incriminación, en el presente caso, evidentemente, no hay persistencia porque solamente hay una sola declaración. Y es ahí donde se conoce la declaración de la presunta menor agravada sexualmente. ¿Sí? Señoría, solo, para terminar, nuestro territorio final es justicia y libertad. La historia ya nos ha enseñado que la condena de un inocente es el peor error de un sistema de justicia que puede cometer. El verdadero culpable posiblemente, no sé, esté por la calle, haciendo quién sabe, ¿no? Pero mi cliente, José Arteaga Rivadeneira, él se ha declarado con firmeza, transparencia, sin temor, porque el acto de un inocente es el derecho del silencio. O sea, él se ha presentado. Y el derecho al silencio es una garantía del debido proceso. Pero en este juicio ha quedado claro que mi cliente no lo necesita. No lo necesitó nunca. Guardar silencio. Mi cliente explicó, enfrentó, porque la verdad no teme ser escuchado, señor magistrado. Y sobre mi cliente recae ya una prisión preventiva, así ninguna prolongación, lo que esta defensa considera injusta, abusiva. Un solo error más de este sistema judicial puede robarle a una persona que tiene más de 65 años. Más de 65 años, no permitamos lo que la falta de vida, lo que le falta poco de vida, lo pueda vivir con su familia. Mi cliente es una persona mayor y por una acusación malintencionada, como ha quedado debidamente demostrado,
La justicia no puede permitir el error de encarcelarlo a un inocente. Termino con esto, señoría. Por todo lo expuesto, señor magistrado, esta defensa solicita respetuosamente a este honorable despacho con el respeto y la presunción de inocencia de la justicia, sí que la absolución que haga Rivadeneira José Carmen de los cargos penales y civiles, señor magistrado. Ustedes no solo juegan un caso, ¿ya? Y mi cliente, José Arteaga, no es un expediente más, señor magistrado. Ustedes juegan el destino de una persona que tiene más de 65 años de edad. Y está en sus manos, y hoy la decisión definirá la justicia por la cual triunfa o en la duda es quien condena. Y respecto a la pretensión alternativa, señoría, un minuto y termino con la pretensión alternativa. Sí, yo pensé que había concluido. Sí. Y respecto a la pretensión alternativa, señoría, nosotros solicitamos la pretensión extraordinaria completida en el artículo 80, 81 y 83, referente a la prescripción de la acción penal extraordinaria. Señoría, los hechos, como le dije, los hechos fueron hechos fines, las denuncias se fueron realizados a fines de marzo del 95. Tomando en cuenta, señorías, el certificado médico legal, si usted observa, fue 31 de marzo del 95. Ya la fecha ya habría pasado más de 30 años, señoría. Habría sido, porque este hecho, antes del 31 de marzo, tomó en cuenta, con lo cual ya pasaron más de 30 años, señoría. Solicitamos en esta pretensión alternativa, solicitamos la prescripción extraordinaria de la acción penal y como pretensión principal se absuelva al ciudadano José Carmen Arteaga Rivadeneira de los cargos formulados por la supuesta y negada comisión del delito contra la libertad sexual, violación sexual de menores de 14 años, y asimismo se declare infundado el pago de la represión civil. He terminado, señor magistrado. Muchas gracias, señor. Sí, señor abogado. Señor Rivadeneira, ¿me escucha usted? ¿Está de acuerdo con los alegatos formulados por su defensa? Señor Rivadeneira, ¿está de acuerdo? Querido, lo que habla el doctor abogado. ¿Estoy de acuerdo con todos los alegatos? Está de acuerdo. Bien. ¿Algo que quiera manifestar usted? ¿A lo ya expuesto por el señor abogado? No, señor, no tengo nada. Bien, entonces vamos a programar la fecha de la lectura. Señor asistente. Sí, doctor, en este caso la fecha de lectura de sentencias para el día 23 de abril a las 3:30 de la tarde. Y en las conclusiones, por favor, Fiscalía, Defensa, hagan llegar a Secretaría. 23, 3:30 de la tarde. Hemos concluido. Buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Hasta luego. Muchachos, ¿qué tal? El día de hoy hemos tenido una audiencia de cierre de clausura, en la cual la pretensión concreta ha sido que se absuelva a mi cliente, José Carmen Arteaga Rivadeneira, un delito que nunca ha hecho. Y de otro lado también se solicitó como pretensión alternativa, se solicitó la prescripción extraordinaria de la acción penal. Hechos que ya han sido citados en el 93, 95, en la cual ya han transcurrido más de 30 años. Pero este colegiado en sí no lo tomó en cuenta ello. También se le ha hecho la pretensión alternativa. Esperemos tener buenos resultados. Se le haremos llegar por TikTok o en su defecto por el mismo YouTube del canal. Bien, cuídense mucho. Cualquier duda que tengan, gustoso de responderlo. Gracias, cuídense. Saludos.